estar aquí, muchas gracias por volver a la Argentina, muchas gracias por volver a la Universidad Nacional del Litoral. Y la verdad que, si bien hay en el público muchos conocidos y muchos de los que han trabajado a lo largo de todos estos años con ustedes, un poco la idea del conversatorio es que barramos toda esta actividad que han tenido en Latinoamérica, que siguen teniendo, para que quienes están comenzando con sus áreas de vinculación y quienes ya tenemos cierto tiempo, podamos de alguna manera aprovechar todo el conocimiento y lo que tienen para decirnos de su experiencia. ¿Sí? Me gustaría que nos cuenten, a ver, para ustedes, cuáles son las competencias o habilidades que deben desarrollarse para promover y facilitar el intercambio y la transferencia de conocimiento entre el mundo académico y los actores sociales y económicos. Buenos días. Antes que nada, yo agradezco profundamente el poder estar aquí. También es bueno que haya gente más joven, porque así eso significa que hay una renovación de la gente y eso siempre enriquece. Competencias y habilidades. Hablamos de un tipo de actividad que se tiene que tener dentro de la academia. La academia conoce muy bien las competencias que tiene que desarrollar para hacer sus actividades docentes, también para investigar, eso hemos ido aprendiendo. Muchas de las habilidades desarrolladas para investigar nos van a ser muy útiles para la vinculación con el medio, porque hay que ser capaz de trabajar en equipo, hay que ser capaz de recibir críticas de los demás. O sea, hay una parte del espíritu del científico que está en nuestro ADN y que también nos va a servir para colaborar. ¿Con qué diferencia? Pues que los actores sociales tienen otros, o sea, con los demás colegas de nuestras áreas, tenemos una comunidad y lenguaje y objetivos comunes, y cuando nos queremos realizar trabajos o actividades con otros actores sociales, ellos tienen otros objetivos distintos. Entonces eso nos abre a un tipo de competencias y habilidades que complementan las anteriores, las de los propios científicos, pero que la experiencia nuestra nos demuestra que todo eso luego resulta que enriquece también las actividades de investigación. La primera, estar atento a las necesidades de los usuarios, estar abierto a propuestas externas. Siguiente, que eso significa escuchar, que parece una tontería, pero es importante saber escuchar y saber escuchar a los que no son como nosotros. Saber entender cuáles son esos parámetros en los que se mueven ellos. Nosotros tenemos unas demandas, los científicos, que tenemos que publicar bien y no sé qué y no sé cuántas, hacer nuestros proyectos, escribir para el ministerio y tal, pero es que ellos tienen que realizar sus actividades, las diarias, a veces bajo una presión que no les permite mirar a largo plazo. Por lo tanto, estamos hablando de dos tempos diferentes. Lo nuestro es más largo plazo, más con una lentitud, lo suyo es más rápido, en fin. Y entonces acomodar nuestro trabajo es un tipo de habilidad que nos viene de esto, que nos hace falta. Ahora estoy hablando de los investigadores, pero claro, luego cuando entran los vinculadores lo que tienen que hacer es entender muy bien a papá, a mamá, y luego a ver cómo ayudo a que estas dos perspectivas, a que estos dos tipos de tempos, dos necesidades, dos objetivos casen bien. Y ayer lo hablaba con alguien que para eso me ha venido muy bien ser química. Yo veo la colaboración con el sector académico como una reacción. Componente A, investigadores, componente B, científicos, componente C, la colaboración, el resultado conjunto. Si es exotérmica, es decir, que nos llevamos muy bien, pues entonces aquello sale por su propio pie. Pero si no es exotérmica, sino que es endotérmica, es decir, que tenemos una gap de energía que hay que aportar para que eso suceda, ahí es donde entran los agentes de vinculación. Hay que reducir esa energía. ¿Cuál es esa energía? No comprendo bien a este señor, no sé muy bien cómo lo podemos casar, nuestros tiempos son distintos, a qué fuente de financiación acudo, qué tipo de informes le tengo que mandar a esta persona. Bueno, todo eso que para alguien que no tenga experiencia supone una barrera energética, porque al final todo lo que es cansarse supone un consumo de energía. Pues todo eso, los vinculadores atentos y que conocen las dos realidades,
pues son los que son capaces de disminuir o paliar ese incremento energético. Yo creo que lo esencial que tienen que tener las personas que están en estas unidades es que tienen que tener vocación de servicio. Los protagonistas no son ellos. Y eso muchas veces ellos creen que los que salvan la universidad y los que salvan la valorización del conocimiento son ellos. No. Los protagonistas son los académicos y las empresas. Y por lo tanto ellos lo que tienen que hacer es facilitar las relaciones. Es decir, yo no soy químico, pero nosotros siempre hemos dicho que lo que tienen que hacer ellos es el papel de catalizador. Es decir, disminuir las fricciones que existen entre colectivos que piensan, diríamos, de diferente manera. Eso yo creo que para mí es fundamental en ese sentido. Y mi experiencia me dice que esto no suele ocurrir la mayoría de las veces. La otra cosa que yo considero es que tienen que dominar lo que se llama las tecnologías blandas. Es decir, el saber, diríamos, escuchar a los demás, el saber, diríamos, relacionarse, el saber llegar a acuerdos, el saber negociar. Y cuando se trata de negociar, muchas veces parece que lo que ellos tienen que conseguir es el mayor ingreso para la universidad, en los contratos o en las patentes, etcétera. Y eso no es así en ese sentido. Lo que se trata es de aumentar el bienestar del entorno donde está. Y dentro de eso son personas que tienen que comprender a los investigadores, es decir, que su mentalidad, sus conocimientos tienen que ser capaces de saber qué es lo que los investigadores quieren. Ellos intentan, diríamos, aumentar el valor de un contrato y eso no quieren los investigadores. Si viene, pero en general el investigador que va a relacionarse con los diferentes, ya sea una empresa, ya sea un hospital, ya sea una ONG, ya sea un ayuntamiento, lo que quiere es que el conocimiento que tiene sea útil a la sociedad. Y eso es lo que verdaderamente tiene que lograr. Es decir, que una persona que está en estas unidades tiene que conocer muy bien a los investigadores, pero tiene que manejar también el lenguaje de las empresas en ese sentido. Y, por lo tanto, es siempre, diríamos, personas que diríamos que tienen que tener conocimientos que no se consiguen normalmente en las personas que van a iniciar el trabajo en estas entidades. ¿Qué hacemos? ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta para que los académicos, los científicos puedan incluir la valorización y la transferencia del conocimiento a la sociedad como parte de sus proyectos de investigación? Yo veo dos cosas. Uno, las políticas pueden ayudar a eso. Y en la mayor parte de los países, cuando tú tienes una política científica de innovación bien orientada, pues lo que hace es que pone recursos para hacer esas cosas. Y eso ayuda mucho, ¿eh? O sea, si no tenemos eso, es la vocación personal o es el talante personal y eso, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Los vocacionales, que es que les gusta, les interesa y lo han visto con otra cosa que voy a decir ahora que me parece importante. Y es que hay áreas para las cuales eso es normal, por ejemplo, en la mía. Yo no concibo hacer investigación sin estar relacionada, en mi caso, con empresas innovadoras y con los policy makers, los que hacen las políticas, porque es que esos son los señores que si algún día quisieran usarían los conocimientos que yo destaco. Mis jefes, los responsables de las instituciones académicas, porque lo que nosotros desarrollamos sirve para las orientaciones y la gestión de las políticas, tanto institucionales como de los gobiernos de todos los niveles. Entonces, lo primero que creo que ayuda bastante es tener una política que lo marque, y no solo la teórica, porque no hay ministro que no hable de la importancia del conocimiento para la innovación y para la sociedad, eso lo dicen todos, pero nosotros somos toda la comunidad académica es muy inteligente y
Y como los niños tú le dices, niño, eso no se hace, y luego te ven a ti a hacerlo y dicen, vaya papá, pues no, pues a ver si te aclaras. Es que hay que demostrarlo también, ¿eh? No vale solo con hacerlo. Entonces, no basta solo con que esté en el discurso. Se tiene que notar, tanto en la política como en la institución, que es verdad que eso interesa. ¿Y eso cómo se nota? Se nota en dar recursos para eso, se nota en la evaluación de las carreras académicas, la incorporación de recursos humanos a las instituciones, eso se tiene en cuenta, se valora y se nota cuando las instituciones tienen servicios de apoyo para facilitar esas cosas, porque ya sabemos que no en todos los contextos es fácil. Por lo tanto, la coherencia consiste en que digo que eso es muy importante y a la vez tomo medidas para que se note que eso es importante. Y eso es, para mí, sería la parte más interesante. La segunda cosa que hay que hacer, nosotros en España, en los proyectos que hemos hecho empíricos, que hemos hecho ya muchísimos, estamos viendo una cosa que para mi gusto es muy peligrosa. Casi toda la transferencia la hace gente de más de 50 años. La gente joven no se está involucrando. Digo la gente, me refiero a los docentes e investigadores jóvenes. No se involucran porque las políticas de evaluación han marcado la papelitis de una manera exagerada. Entonces, cuando tú mandas el mensaje, no tienes que tener como si tuvieran los artículos a paletadas. Entonces, parece que hay que tener muchos artículos. Claro, tenemos el tiempo que tenemos y podemos hacer lo que... Si tú me dices que es muy interesante esto, pero a la hora de evaluarme a mí solo me valoras si tengo 5 papers de papers o en Nature o no sé dónde, pues entonces no está bien. Y lo estamos notando porque ya digo que los que están, en nuestro país al menos, involucrados activamente en actividades de vinculación son gente de más de 50 años. Los jóvenes no se meten. No sé qué pasará aquí, no sé si tenéis estudios de esa naturaleza, pero a mí me preocupa una barbaridad. ¿Cómo podemos mover eso? Pues nosotros pensamos que una de las maneras es demostrar a esa gente joven, primero, tiene que ayudar la política, pero ha habido mucho voluntarismo, o sea, los que venimos, que ya tenemos una edad y lo hacíamos a pesar de que no se nos valoraba, pues es porque habíamos percibido el interés de hacerlo, el interés es intrínseco. ¿Por qué? Porque colaborar con la sociedad te está dando bastantes cosas importantes también egoístamente para los científicos. Por ejemplo, preguntas de investigación. Por ejemplo, datos para evaluar y saber cosas que si no te los da quien sea no los puedes ver. La satisfacción de saber que tu trabajo llega y plaf, a mí me hace una ilusión enorme. O sea, es que al final eso forma parte de una motivación intrínseca y nosotros somos una comunidad que actuamos bastante por motivación intrínseca. Eso es lo que pienso yo que deberíamos tratar de mover entre la gente joven. Hacerles ver que eso es interesante también para ellos. Y entonces buscarán y encontrarán el ratito para incluir eso en toda la agenda. Hay una retroalimentación entre la relación con la sociedad. A ver, depende de las áreas. Si eres un biólogo molecular súper básico que está mirando el macrófago Pi29, pues a lo mejor no. Pero en un porcentaje muy alto de las ramas del conocimiento suele haber esa retroalimentación y ese interés y el estar en contacto con la sociedad te ayuda a plantearte nuevas preguntas más interesantes, más pertinentes y eso al final cuando llega a un acuerdo y ves que lo que has hecho le ha servido a alguien, pues también provoca satisfacción y bueno, esa es nuevamente una motivación intrínseca. Vuelvo a lo de antes, añado que si la universidad o me están dando me facilitan todo esto, reducen el nivel de coste energético para mí, pues eso ayuda también una barbaridad. O sea, es un conjunto de directrices de política científica, una evaluación que se corresponda, una facilitación y en tratar de trabajar por el interés intrínseco. Haciendo hincapié un poco a lo que ha dicho Elena, lo más importante para que eso suceda es cómo se evalúa la carrera de los investigadores. Si nosotros evaluamos la carrera de los investigadores mirando solamente la excelencia, es decir, el número de papers, el número de publicaciones en revistas de alto impacto, evidentemente el investigador es tonto, pero no tanto como diríamos tomar otros criterios para realizar, diríamos,
para el desarrollo de su profesión, en el caso de España, de pasar de contratado a ser catedrático, pues lo que tiene que tener son muchas publicaciones diríamos, en revistas de alto impacto. Entonces, si eso no se cambia, es muy difícil, y sobre todo estamos engañando a los académicos. Nosotros tuvimos una señora que estuvo con nosotros haciendo la tesis doctoral y terminó la tesis doctoral y al cabo de 10 años me llamó y me dijo, bueno, tú vas a decir que yo no sé nada, pero dentro de 2 meses voy a ser catedrática. Y ser catedrática desde que termina la tesis a que ya toma posesión, eso es, diríamos, increíble, porque generalmente se tarda 30 años. Bueno, ¿qué hizo esta amiga nuestra? Pues que se dedicó a salir al extranjero, que es fundamental, a hacer publicaciones, y si había que hacer alguna cosita de gestión, pues la hacía allí, diríamos, para rellenar, diríamos, el hueco ese, etcétera. Pero de lo que pasaba en la realidad, no sabía nada, vamos, ni la interesaba en ese sentido. Y nosotros, en los estudios que hemos hecho bastantes estudios para saber cómo podíamos cambiar eso. Es decir, qué factores hacen que cambie, que un investigador que, diríamos, para nosotros se dedica únicamente a la excelencia, pueda hacer una investigación que sea excelente, pero al mismo tiempo que se mueva también por la utilidad social del conocimiento que hace. Lo hemos hecho con encuestas, diríamos, bastante sólidas. En el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos contestaron 1.300 investigadores y en el caso de las universidades con 13.000 académicos. Entonces, qué factor era el más importante? Pues este factor, el factor, diríamos, de cómo se les evaluaba. Eso era así. Entonces, es evidente, por ejemplo, yo estuve allí, yo trabajé en el Consejo en un instituto que era de tecnología de alimentos, que era un instituto y sigue siendo un instituto, diríamos, de excelencia en Europa. Pero cuando yo salí de allí, ya se transformó en Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es decir, que la tecnología ya era una cosa, diríamos, ya más bien secundaria, ¿no? Cambió, diríamos, el centro. Entonces, en estos estudios hemos visto ese factor, y hay otro factor que también es importante, que sale ahí, que es significativo, y es qué es lo que la universidad o la institución pide a estos investigadores. Parecería que no, es decir, si la institución o la universidad se les ve y tiene como objetivo el desarrollo socioeconómico del entorno, entonces el investigador es capaz, diríamos, de decir, bueno, yo tengo, cuando ya tiene algunas publicaciones, dice, bueno, yo, evidentemente, porque él es así, el investigador quiere siempre que su investigación sea útil. Y de hecho, cuando le hacen la encuesta, ellos dicen que su investigación es muy útil, pero que si no se aplica no es por ellos. Y de hecho tiene muchas veces la razón, porque el entorno socioeconómico pues no es el adecuado. Y ustedes lo saben bien, pasa lo mismo en América Latina que en España. Pero si hay esto, si la institución va por este camino, ellos sí que están dispuestos a hacer ciertos sacrificios en ese sentido. Entonces, nosotros hemos visto en estos estudios que por ejemplo, en el caso de Inglaterra, pues resulta que la respuesta, diríamos, de sus investigadores es que más del 50% dicen que no aumentan el conocimiento, pero diríamos su conocimiento es útil socioeconómicamente. Más del 50% de los investigadores. Yo creo que los ingleses en eso son sinceros. En el caso español resulta que más del 50% de los investigadores responden que lo que a ellos les inspira, les mueve, es el aumento del conocimiento, nada la utilización del conocimiento.
Y eso nosotros nos dimos cuenta era cómo se evalúa a estos investigadores en el Reino Unido y cómo se evalúan en España en ese sentido. Yo creo que he sido quizá muy largo, pero he sido claro. Otro tema importante, a nuestro entender, es el tema de la divulgación social y profesional de los resultados de investigación como instrumento para mejorar el intercambio y la transferencia de conocimiento de nuestras instituciones. No somos buenos comunicadores de lo que tenemos y fundamentalmente los investigadores están muy dispuestos a ir a los congresos, a discutir entre pares, pero les resulta muy difícil la divulgación social o la divulgación profesional. Una de las cosas que hemos estudiado nosotros a lo largo de los años es, y los vamos afirmando y ya nos van haciendo caso, al principio no, pero ya sí, es que los mecanismos de los medios para intercambiar y transferir conocimiento con los agentes sociales son muy diversos. Todo el mundo piensa siempre en la licencia de las patentes, creación de empresas, contratos, ¿vale? Eso es una parte, pero no todo. En particular, pues hay otras, luego hay áreas específicas, como por ejemplo la gente de Derecho, pues a lo mejor cuando va a formar parte de un tribunal de Derecho Constitucional y va al Tribunal Constitucional, pues ese señor se va con su cabeza y sus conocimientos científicos, llega allí y aplica. Entonces hay muchas veces, o si eres de salud pública y te vas de director general de salud de una provincia, en fin, hay muchas veces que el conocimiento va en la cabeza del investigador y va con él. Y él llega al sitio donde va a aplicar y aplica ese conocimiento, entonces todo ese conocimiento acumulado acaba convirtiéndose en una política que se realiza. Pero, y otros muchos, la cooperación. Una de las cosas que hemos visto nosotros es que siempre se hace mucho hincapié en las empresas cuando en realidad todos los actores sociales necesitan nuevos conocimientos para hacer las cosas mejor. Y entonces, igual que las empresas, que son de distintos sectores, pues están las administraciones a todos los niveles, ONGs, los juristas, yo qué sé, todos, los sindicatos, o sea, ¿dónde no se necesita? Tú tienes una persona especialista en derecho laboral, ¿quién es su destinatario o su usuario preferente? Pues probablemente sindicatos y la administración responsable de la política laboral. Y entonces estamos empezando a ver que ahí emparejamos los conocimientos que se generan en un contexto con el otro. Entonces, una de las cosas que cuando analizamos hace poco, que tuvimos la suerte que nos dio la agencia de evaluación, nos dio la base de datos con todas las respuestas de todos los científicos del Consejo de España que pedían un suplemento salarial por transferencia de conocimiento. Era un campo piloto, una cosa impresionante. Se esperaban 1.000 solicitudes y llegaron 50.000, con lo cual imaginaos la gestión de esa barbaridad, lo que pudo ser complicadísimo, fue horroroso. Pero la base de datos era un cañón, porque claro, imaginaos que te dan de repente datos empíricos que sustenten, pues que todos los análisis que hacíamos valían, es que eran significativos por activa, por pasiva y perifrástica, por nivel, por edad, todo nos valía, que es de donde he sacado lo que os decía del peligro de que los jóvenes no se meten. Bueno, pues uno de los medios que nosotros analizamos esto y dijimos, vamos a ver cuántas se presentan de aquí, cuántas aprueban, tasa de respuesta, tasa de aprobación. Donde había peor tasa era en difusión y divulgación. Es decir, los evaluadores no comprendieron bien eso. Siendo que es en muchísimos casos muy importante. Por ejemplo, la difusión profesional a mí me parece sustancial en el caso de actores profesionales. Cómo llegas desde arquitectura a los arquitectos, a los ingenieros, a los psicólogos. O sea, toda esa gente, la mejor manera probablemente de llegar a ellos o a empresas pequeñas y medianas, sea a través de la difusión profesional. Es decir, hacer un tipo de documento, texto, artículo, lo que sea, que lo publicas en una revista profesional o que se empaqueta de alguna manera y se le hace llegar a colectivos profesionales de la rama que sea. Y eso fue muy mal entendido por parte de los evaluadores. No lo veían como con calidad. Claro que al final, si te presentan varios y te dicen, he licenciado una patente a la Merck Sharp & Dohme y además he hecho un papelito, y dice, el papelito no vale para nada porque donde esté una buena licencia a la Merck Sharp & Dohme, que se quite lo demás. Pero no es así, porque hay muchos ámbitos y muchos tipos de sectores donde precisamente el hacer un documento, fijaos en políticas, en derecho, en ingeniería, en muchísimos sectores, lo más interesante puede ser un buen informe que se haga llegar a quien le va a interesar.
Y en eso, por ejemplo, en pandemia, nosotros estudiamos en la pandemia, que hubo una acción, que decía Ignacio antes, la pandemia en España fue un tirón espectacular para que la gente se involucrara. Y sé que aquí en Argentina lo mismo, o sea, cuando los investigadores nos dicen, oye, tú ayuda, y dice, a ver, que hay que fregar o barrer, ¿a qué sirve lo que yo hago? ¿A quién le sirve y para qué le sirve? Y me pongo allí y me voy. Son muy entregados. Pues uno de los más exitosos de toda la pandemia fue un informe que realizaron en el Instituto de la Construcción Eduardo Torroja para enseñar a ventilar los colegios. Informe de ventilación. Que dice, vaya tontería, pues no se te mueren los niños de pulmonía en invierno, porque claro, hay que ventilar, hubo que ventilar en invierno. Era una cosa sencillísima, está en Internet, lo podéis encontrar. Corrió, encima es curioso porque esto se publicó en la web del Consejo, pero realmente se movió por las asociaciones de padres de los colegios. La mamá del CSI que lo llevaba al colegio, de ese cole va a otro cole, del otro cole a otro cole, y al final corrió, fue como una especie de bomba nuclear, pero vía asociaciones de padres de colegios. Y la otra cosa importante, que yo en eso os puedo decir que he hecho un cambio mental durante pandemia, yo cambié un chip. Yo tenía la idea, difusión profesional, me dirijo a un profesional y le transmito el conocimiento para que lo use. Divulgación social, se lo transmito al ciudadano para que se entere. En este caso tengo que dar unos conocimientos para que esta persona pueda utilizarlo en su contexto, es decir, se le da un conocimiento elaborado para el uso. En el otro caso, lo que tengo que hacer es bajar el nivel de codificación de lo que estoy expresando para que esa persona lo entienda. Y ya está. Y llega la pandemia y entonces tienes que los investigadores del área de salud decir, oiga, que se pongan la vacuna, oiga, que se pongan la mascarilla. Entonces, ¿estamos hablando de para que se entere o estamos hablando de para que lo use? A mí se me rompieron mis esquemas, lo confieso aquí, que yo tenía aquello tan clarito, de decir esto es difusión profesional, esto es divulgación, y me doy cuenta de que no está tan clarito. Es verdad que cuando lo quieres hacer tienes que dar un tipo de información, pero igualmente cuando hay una situación, como podía ser la pandemia, el ciudadano no solo necesita enterarse, necesita enseñar y saber para qué, por qué. O sea, es un conocimiento elaborado diferente. A mí me parece de los medios de intercambio y transferencia más fascinantes que hay y donde está muy poco trabajado. Nosotros buscamos bibliografía, no encontramos prácticamente nada. Y el artículo que acabamos de publicar, pues yo creo que va a ser un bombazo dentro del área porque es algo muy poco trabajado. Entonces, a mí me parece que ahí queda espacio. Y queda espacio no solo para los investigadores, también para las instituciones, porque yo creo que las instituciones tienen que pensar que si esa es una vía de transferencia de conocimiento relevante, a lo mejor hay que darle a los investigadores, a los profesores, espacios para que lo puedan hacer. Y al igual que tenemos políticas, tenemos ferias de la ciencia porque estamos aprendiendo a divulgar y tenemos a nuestros periodistas de la universidad que nos ayudan a decir qué hay que contar, cuándo hay que contarlo, cómo hay que contarlo, todo eso, que estamos muy leídos y muy escribidos todos en eso últimamente. Yo creo que la institución puede apoyar también estableciendo cauces. Por ejemplo, nosotros en el Consejo acaba de salir, tenemos 2 sitios, una colección de informes, que son informes. Pues hemos hecho el de volcanes, el de medio ambiente, el de la, no sé, ya no me acuerdo de todos, pero hay varios informes, todos están en Internet y se bajan gratuitamente. Y ahora han sacado una serie que se llama Policy Brief, que son más enfocados a los responsables de las políticas. Y hay uno de incendios, hay de distintos tipos también. Bueno, entonces ya no es lo mismo, ya estás haciendo un documento enfocado a ayudar a los bomberos o a los responsables de incendios para que cuando hay que atajar un incendio, cortarlo después, qué pasa o qué hacemos, tienes a especialistas en incendios que son interdisciplinares, porque están gente de planta, gente de suelo, o sea, estamos hablando de gente que se tiene que unir. Eso lleva además a enfoques multidisciplinares en la manera de funcionar, que también es una cosa muy interesante. Entonces, combinando que la gente, yo creo que hay que darle un cauce, valorarlo nuevamente, eso hay que valorarlo, pero también es verdad que si no se lo aprobaban, en lo que os digo que no se lo aprobaban, que tenía muy malas notas, en gran medida era porque no lo habían sabido explicar bien y defender. Por lo tanto, también mucha pedagogía para que nuestros profesores sepan explicar cuál es la utilidad de lo que han hecho, a qué tipo de sectores le interesa, cómo se puede hacer y trabajar en ese tema. Ese es un tema para mí bastante inexplorado desde la vinculación y hay una oportunidad, lo veo como una oportunidad estupenda para la institución y para los docentes y para el CETRI. Todo el mundo tiene mucho que hacer en esto.
Voy a decir mi experiencia personal. O sea, yo creo que en esto influye también la evaluación que se hace, ¿eh? Nosotros estuvimos como colaboradores en una publicación que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación para la cohesión y el desarrollo del territorio en América Latina. Es una publicación donde colaboramos de diferentes países latinoamericanos. Y entonces ese libro o ese documento, que está publicado por la Organización de Estados Americanos, tuvo 1 millón de, diríamos, ¿cómo se llama? De descargas, 1 millón de descargas. Bueno, eso, cuando lo pusimos para que nos diesen el sexenio, diríamos, de investigación, que en España por cada 6 años hay, diríamos, este sexenio por el cual, diríamos, no tiene mucha importancia económicamente, pero siempre, diríamos, uno tiene que llegar a tener 5 sexenios para ser considerado algo como académico, ¿no? Y eso no nos contó absolutamente nada, pero nada de nada, absolutamente nada, ¿eh? O sea, era imposible. O sea, nos dijeron que era una publicación de difusión y que ellos solo valoraban las publicaciones, diríamos, en revistas de alto impacto. Y en el caso de la Universidad Politécnica, nosotros, ¿qué hemos hecho allí? Porque claro, todas las ayudas que hay en política científica española y en las universidades están ligadas a cuántos sexenios de investigación tienes. Si tienes 6 sexenios, pues entonces tienes derechos a becas, a ayudas, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho en la Universidad Politécnica? Claro, porque la diferencia de una politécnica con una universidad, diríamos, de estas tradicionales y con experiencia, es que los investigadores allí estamos, diríamos, orientados a resolver problemas. Es decir, a la utilidad social de lo que hacemos y no, diríamos, a el aumento del conocimiento. Por lo tanto, somos muy diferentes a las otras universidades. Pues lo que hemos hecho es tener una base de datos muy completas en donde están todos los proyectos que se hacen, evidentemente todas las publicaciones que se aspiran, las publicaciones y los proyectos se aspiran de la base de datos, pero también se recogen allí todos los trabajos que se hacen diríamos, de vinculación con el medio. Y, por lo tanto, tenemos una perecuación en donde ya no solamente cuenta lo que es la excelencia, sino también lo que representa, diríamos, la utilidad de ese conocimiento. Y eso ha tenido diríamos, mucho éxito. Y además eso también influye, porque eso disminuye también el coste salarial, porque cuando uno tiene un sexenio de investigación, lo que suele suceder es que a los profesores se les reduce la carga docente. Al reducir la carga docente uno tiene que tener más profesores, con lo cual hay un aumento, el rector lo sabe bien, y el secretario general, hay un aumento de salarios y entonces resulta que la subvención que recibes del Ministerio pues no te llega absolutamente nada más que al 106 del coste salarial, vamos, en ese sentido. Y eso, diríamos, es para que se vea que, diríamos, se puede hacer dentro hay ciertas variables de holgura para las instituciones. Y otra de las cosas que hemos hecho también, completando lo que ha dicho Elena, es que intentamos como indicador de la universidad, es el número de académicos que nosotros llamamos que están dinamizados. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros consideramos que lo que hay que hacer a los profesores es, diríamos, ponerles en la situación de que ellos tienen que tener investigaciones que sean útiles a la sociedad y que, por lo tanto, nosotros los sensibilizamos primero y después les ayudamos
a que estén convencidos. ¿Cómo les podemos llegar a convencer cuando uno está en una unidad? Le decimos, hombre, tú estás en un territorio, tú querrás que tus hijos trabajen en este territorio. Pues si tú, diríamos, quieres que tus hijos trabajen en este territorio, lo que tienes que ayudar es aumentar el número de empresas y la tecnología o la capacidad de estas empresas. Y ellos siempre hay, diríamos, caminos en donde hay posibilidades. Y, por lo tanto, la valorización que se hacen desde estas unidades no es una valorización puramente comercial. Incluso quiero decir, uno puede tener que cuando uno tiene una patente, si es una multinacional, se le cobra mucho dinero, pero si es una pequeña o mediana empresa, se le puede regalar tranquilamente. Entonces se le dice, oye, mira, yo por esto te la cedo tranquilamente, pero cuando seas rico y ganes mucho dinero, pues acuérdate de esta universidad y darnos, diríamos, un apoyo. Y por lo tanto, pues tienes que ir a leyes de mecenazgo, etcétera, etcétera. O sea, que quiero decir que hay este juego que siempre es posible. ¿Cómo podrían describir nuestra evolución en el desarrollo alcanzado a lo largo de este tiempo y fundamentalmente, cuál es, a vuestro criterio, la diferencia más importante que hoy tenemos con España, con Europa y cómo mirar esa brecha para poder cerrarlo? Bien, yo como soy más crítico que mi mujer es diríamos, más diríamos conservadora, si yo... ¿Qué diría? Yo que he trabajado mucho, que la situación de América Latina en este aspecto pues es muy complicada. Y es muy complicada, primero porque gasta muy poco en I+D. Es decir, cuando uno compara lo que gasta, es que es ridículo. A mí lo que me asombra es lo que hace con tan poco dinero. Esa es la principal cosa. Y todavía, diríamos, el dinero que va a las universidades en I+D, pues a base, diríamos, de ayudas del Banco Interamericano, etcétera, pues tiene un cierto nivel, por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil. Pero cuando uno mira lo que hacen las empresas, dice, las empresas estas no hacen I+D. Y cuando analiza un poquitín los datos de innovación, ¿qué es lo que llega? Pues que generalmente la innovación que hacen las empresas en América Latina es una innovación de compra de maquinaria, lo que nosotros llamamos diríamos el dinero para aumentar, diríamos, sus equipamientos. Y generalmente si en Europa aproximadamente el gasto en I+D pues representa, lo digo así, ya la memoria me falla, ¿no? Pero si es del orden del 60% en I+D, cuando uno va, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es bastante elevado, pues puede ser, diríamos, el 20 o el 30% en I+D, todo lo demás es compra de maquinaria y muy centrado en unas pocas empresas, además, muy centrado en unas pocas empresas, en las pequeñas y medianas empresas que encima no tienen técnicos, sin capacidad de absorción, ¿cómo puede ser? ¿No? En ese sentido, ¿no? Y lo que uno se da cuenta es que también las unidades y las universidades tienen que darse cuenta de que no pueden utilizar los mismos instrumentos que se utilizan en países como Estados Unidos o en Europa. Claro, uno cuando ve a los americanos, ¿qué es lo que uno ve? Dice, empresas de más de 20.000 empleados, ¿no? Y de ahí dice de 20.000 empleados a 10.000, de 10.000 a 5.000, y después de menos de 1.000. Y tú te dices, ¿este país qué es? ¿No? Porque yo lo único que tengo es empresas de 0 a 10 empleados, ¿no? Y ya de 10 a 50, ¿no? Y ahí tengo ya el 99% de las empresas. Y dice, yo nunca llego ni siquiera a 1.000. Cuando llego a empresas de mayores de 1.000, pues ¿cuántas habrá qué porcentaje habrá en Argentina? En España es el 0,2 o el 0,3%, vamos, aproximadamente. Claro, son cosas tan diferentes que uno no puede tomar como modelos a países desarrollados. En el caso, yo pongo de Estados Unidos, pues pasa lo mismo en Japón o en
en menor caso en Alemania. En Alemania hay más medianas empresas, pero en Alemania son de 500 empleados, por ahí aproximadamente. Entonces tienen que darse cuenta de que quizá las universidades tienen que jugar más con el conocimiento, con la capacidad que tienen las empresas, el conocimiento que tienen las empresas, que metiéndolo en investigación. Y que quizá, como pasa, por ejemplo, en esta universidad con el parque científico, lo que puede servir los desarrollos importantes de I+D es intentar la creación de empresas de base tecnológica, es decir, diversificar el sistema, diríamos, empresarial que existe en América Latina. Eso y me parece que me estoy, diríamos, es un tema que me gusta. Me estoy alargando demasiado, pero la otra cosa que yo quería decir en este sentido es que las universidades tienen que cuidar la formación. Generalmente en la formación, lo que las universidades, yo siempre se lo he dicho al rector, nosotros en la universidad formamos, no formamos líderes, lo que estamos formando son funcionarios. Porque cuando hacemos las encuestas, cuando salen allí, nuestros chicos lo que quieren ser es funcionarios, es decir, ser diríamos, un contrato estable, pero no formamos líderes. Y la misión de la universidad es formar líderes críticos y que cambien el sistema. Yo creo que el conocimiento en la universidad tiene que llegar a otros muchos actores que están tan necesitados de conocimiento como las empresas. Entonces, igual sería interesante trabajar más ese tipo de canales, de usuarios y canales. Y son entidades que requieren fortalecimiento. Lo que pasa es que yo ya sé que eso es difícil. Por ejemplo, estoy pensando en administraciones públicas, estoy pensando en ONGs, asociaciones. O sea, hay otros muchos ámbitos, dependiendo también del área de conocimiento, pues hay otros muchos espacios para la interacción y que llevaría a eso. Pero desde luego sí que estoy con Ignacio en que una labor fundamental es que cuando estamos en zonas de baja capacidad de absorción, que llamamos en los términos estos, igual la misión más importante es aumentar la capacidad de absorción y luego lo otro vendrá por la añadidura. Y ahí nosotros, por ejemplo, comentábamos el otro día con el rector que no vemos que en nuestro país no lo hemos conseguido. O sea, tenemos un máster de gestión de la innovación y no hemos conseguido que esa asignatura se meta transversalmente en todas las carreras. O sea, que salen nuestros ingenieros sin saber plantear proyectos de innovación. Se supone que ya lo aprenderán cuando vayan al trabajo. ¿Es así? ¿Lo van a aprender de verdad? Pues no lo sé, pero estaría bien una clasecilla transversal para todo el mundo con las líneas más básicas de lo que es un proceso de innovación y de cómo todo esto que hablamos de las relaciones, o sea, que la gente piense en el término que es lo más interesante que tiene la innovación, que es el enfoque sistémico, verse como un actor dentro de un sistema donde hay otros actores, donde cada uno hacemos un papel y todos los papeles son importantes. Yo a mis alumnos les digo, cuando les doy clase, digo, mira, esto, el mejor actor con un mal director, un mal tramoyista, un mal peluquero, da una porquería de película. O sea, la película es buena cuando todo funciona bien. Y en ese sentido, pues hay que cuidar todos esos aspectos. Pero yo también, nuevamente, ventana de oportunidad, otros actores. Abrimos a la pregunta para que podamos aprovechar la oportunidad. Gracias. Hola, un placer volverlos a ver. Mi nombre es Nancy Pérez, soy presidenta de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y trabajo en el equipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi pregunta, un poco de lo que hablaban recién. En el caso de Elena, ¿cómo hacemos esos otros actores, como en el caso de la asociación nuestra, para que nos dejen actuar? Porque también muchas veces hay un triángulo y cuesta llegar desde las asociaciones, de las ONG. Y del lado de Ignacio, que hablaba de los líderes, agentes de cambio, ¿cómo hacer para que esos agentes de cambio también quieran participar y no se nos vayan a otros países o por otras oportunidades?
Bueno, empiezo yo con cómo llegar a los otros actores. Pues como todo lo que significa relaciones, depende. Mira, parece que estoy hablando gallego, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un gallego? Y dice, ¿para dónde vas? Pues depende. Pues depende del actor. El análisis de los actores es importante. Cuando nosotros hemos hecho estudios desmenuzando los tipos de actores, nos damos cuenta de que hay unos que hay una posibilidad de establecer relaciones directas. Por ejemplo, pongo por caso, nuestras colegas que están trabajando en innovación social, pues no les cuesta demasiado trabajar con asociaciones de los barrios para emprender proyectos de innovación social. Y lo hacen directamente entre ellos. Hay otras veces que tienen la suerte, por ejemplo, de encontrar intendencias que tienen sensibilidad hacia ello, entonces la intendencia es un actor que aglutina a otros actores. En el caso de los actores públicos, las distintas dependencias, por ejemplo, aquí es gobernación, pero no sé cómo se organizan, que hay uno de laboral, de no sé qué, no sé cuántas, las distintas políticas. Ahí ya yo creo, mi opinión y mi experiencia, más que mi opinión, es que en ese caso, en general, hay que partir de la relación institucional. Porque a Pepita Pérez seguramente el director general de no sé qué no le recibe, pero si va el vicerrector o el secretario de vinculación de la Universidad Nacional del Litoral, sí. Entonces, hay sitios, y eso es uno que... ¿Y cómo se aprende? Pues a boinazos, como decimos. Vas, no te hacen caso, te vuelven y dices, oye, a ver si llamas al director. O sea, es probando, es no hay un método científico para hacerlo, sino prueba y error. Y la verdad es que cuando se encuentran asociaciones de empresarios, por ejemplo, si hay una cámara de comercio o algo así, cualquier relación con ese tipo de actores sociales, siempre mi experiencia es que es mucho más sencilla a través de la institución, salvo que el catedrático de no sé qué sea amigo personal del responsable de la asociación de no sé qué otra cosa, y entonces vuelven a funcionar las relaciones personales. Pero en general, y luego, y hay casos, yo qué sé, nosotros tenemos con ONGs, con Cruz Roja, nuestra gente de innovación social está trabajando con la Cruz Roja. Y bien, pues porque se encuentra, oye, estamos haciendo esto, ¿os puede interesar? Sí, venid. Bueno, tú verás una ONG, tú vas diciéndole que le ayudas a hacer lo que sea y alfombra roja, evidentemente, porque todos los brazos son bienvenidos. O sea, todo depende muchísimo del contexto. Por eso nosotros, que somos pesadísimos con lo de los estudios de innovación, lo primero que recomendamos a cualquier investigador que quiera acometer esto es que haga un esquema de valorización de su conocimiento. ¿Qué es lo que yo sé? ¿A quién le sirve? ¿Cómo se lo hago llegar? ¿Y en qué me apoyo? ¿Y cuáles son las condiciones? Y haces el plim, plan, plim, plum, haces un papelito y aquello va muy bien. Y luego a buscar los apoyos, las relaciones, los puentes que te pueden ayudar a hacer eso. Nancy, tu pregunta es más bien complicada. Entonces, voy a ver cómo si te puedo dar alguna idea. Pero bueno, para nosotros mejor que los líderes argentinos vayan a España, a ver si pueden cambiar un poquitín la situación nuestra allí. Sí, que nos lleven a Milei, vamos, que vayan ellos solos para allá. Yo lo que creo es que la universidad tiene que conocer bien el sistema de innovación en el que está inserto. Eso es fundamental. Y eso, generalmente en América Latina, las universidades, no, por lo que dije antes, no tienen esa conciencia. No están en Estados Unidos. Tienen que ver qué sistema de innovación, qué, diríamos, hospitales tiene, como tú decías antes, qué ONGs, etcétera, etcétera, en dónde está y qué tipo de empresas. Si tú tienes un tipo de empresas en donde el 95% tiene menos de 20 empleados, pues es una manera, a ver, quiero decir que tienes que actuar de una manera diferente que si tienes grandes empresas. Yo te voy a dar un ejemplo. En el caso de Valencia, el titulado superior en Valencia, que sale de nuestras universidades en Valencia, no se colocan en las empresas de la Comunidad Valenciana. Y no se colocan porque allí el que se coloca mejor es el que tiene 3 años en lugar de 5.
porque las empresas pequeñas que están allí, ellos consideran que con eso es suficiente y que incluso si van a coger un ingeniero de 5 años o más, o ya un doctor, no te digo nada, lo que ellos dicen es que ese titulado superior se va a quedar con la empresa. De esta manera. Dice, yo no voy a tomar un titulado superior porque él se va a apoderar de la empresa. Entonces, quiero decir, para mí es fundamental eso, conocer. Y en función de eso, entonces, tú tienes que ver, diríamos, cómo esos líderes los metes tú en las empresas por instrumentos que pueden ser prácticas en empresa, pero yo sé que todas las universidades tienen prácticas en empresa, pero generalmente el 99% de las universidades las prácticas en empresa no sirven para nada, porque están mal, diríamos, si no diseñadas, por lo menos mal llevadas a las prácticas. Y entonces tú estos líderes los metes en estas empresas, les das un cierto asesoramiento para qué van a la empresa, que van allí para cambiar el proceso productivo, y ese proceso productivo es lo que es la innovación. La innovación no es nada más que cómo tú cambias el proceso productivo de la empresa. Y entonces tú a partir de ahí ya puedes encauzar a ese líder. Y si ese líder no le encauzas por ahí, pues con la creación de nuevas empresas. Yo creo que hay mecanismos para aprovechar. Lo que pasa es que las universidades somos muy malas en casi todo y somos muy malas en formar líderes y en, diríamos, utilizar bien a estos líderes. Pero yo creo que hay muchos caminos, vamos, en ese sentido. Bien. Solo tenemos tiempo para una pregunta más corta, si hubiera. Sí, allá. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Agostina Arias, soy directora de vinculación de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, y mi consulta va referida al consejo que nos dieron recién de conocer el sistema de innovación en el cual está inserta nuestra universidad. Y quería saber si nos podrían dar un consejo respecto de qué herramientas utilizar para poder llevar a cabo ese relevamiento. Y me imagino que el objetivo es manejar bien la zona a donde estamos para poder direccionar nuestras acciones. En realidad no deberíamos hablar del sistema como un conjunto, sino que es que cada sector... Tú tienes unos, ingenieros hidráulicos. Bueno, pues entonces habrá que buscar el sector que se dedique, donde esta gente puede tener conocimiento interesante. Entonces, bajas al nivel del análisis del sistema sectorial. Y de eso hay muchos artículos, ahora mismo no lo tengo, pero te puedo decir, hay como mecanismos para decir qué tipo de empresas tenemos, cómo son, cuántas hacen I+D, no hacen I+D, tienen empleados, tienen ingenieros, no los tienen. Ver qué tipo dentro de un sector, como por ejemplo hablamos de la hidráulica, pues hay varias empresas. Tienes unas que hacen equipamiento, otras tuberías, otras, servicios técnicos, en fin, tratar de comprender un poquito cuáles son las entidades o empresas. Puede haber centros tecnológicos también. Entonces, tú tienes que conocer los actores del teatro, todos los papeles del teatro. ¿Qué financiación hay para esto? ¿Cuáles son las reglas del juego? Si hay algún tipo de normativa que afecte a ese sector especial que pueda condicionar las relaciones o que pueda condicionar los trabajos que se hagan conjuntos. ¿Cuáles son las asociaciones empresariales que tienen que ver con ello? Yo he hecho ese estudio, por ejemplo, para la cultura, para la música antigua, si te sirve, y aplicas lo mismo. Y yo hice un estudio sobre festivales de música antigua, porque a mí me interesan las humanidades y toda la transferencia en el ámbito de las humanidades, y encontré una actividad de transferencia muy interesante que era el de la producción, interpretación y difusión de música antigua, y es apasionante. Pero claro, me tocó ver, y aquí, ¿quién financia esto? ¿Qué tipo? ¿Cómo son los grupos que interpretan? No es lo mismo música antigua que las orquestas, las grandes orquestas. Funcionan de otra manera completamente diferente. Bueno, pues me tocó estudiar ahí el quién es quién, qué tipo de ayudas tienen para desarrollarse y el comprender bien cómo funcionan ellos. Porque hasta que no comprendes cómo funcionan ellos, no sabes cómo entrar tú. ¿Cómo voy a saber yo cómo entrar si no sé ni cómo funciona? Yo lo he hecho con ámbito de alimentos, lo hemos hecho
con medicina, que es también apasionante, porque el sistema de innovación de la medicina, de la aplicación médica, es muy interesante, porque además de empresas farmacéuticas y de análisis, hay los hospitales, es decir, los servicios de eso y los médicos. Entonces tienes otro sector que las relaciones son completamente distintas. Uno tiene que conocer, ya te digo, a mí el símil que me parece más interesante, más aplicado, sería una obra de teatro. Identifica los roles de tu obra de teatro y a ver cómo puedes entrar ahí. ¿Qué ayudas hay? Por ejemplo, pues yo en el ámbito de los festivales averigüé las ayudas que había para actividades culturales, quién estaba involucrado en ese sector, si había administración pública o no, si era al nivel de ayuntamiento o a nivel regional. Eso es lo que ahí tienes que entender cómo funciona eso. Cuando entiendes cómo funciona eso, entonces ya eres capaz de intentar ver cómo entro yo ahí para proporcionar. Yo el estudio que hice sobre festivales lo presenté en la Asociación Europea de Festivales de Música Antigua. Que me hicieron, tengo que leerla. Me hicieron una encuesta, o sea, yo les presenté, quiero hacer este trabajo, quería ver cómo innováis. ¿Os interesa? Sí, me vais a hacer una encuesta, de acuerdo. Tuve una relación con 5 o 6 festivales, a partir de ahí diseñamos un cuestionario y lo hicimos y luego X meses después se lo presenté. Y para ellos fue útil, o sea, que yo estaba transfiriendo mi conocimiento sobre el sector de la cultura al sector de la cultura. Pero a ellos les resultó interesante porque fueron capaces de aprender en qué consistía innovar en su caso. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo únicamente... Nosotros hemos escrito mucho sobre eso. O sea, desde lo que es la concepción de sistemas de innovación a estudiar sistemas de innovación en muchos territorios y para muchos sectores. O sea, que tú entras en Google, pones un nombre nuestro y aparecerá ahí muchísimos estudios. Pero la red Vitec está para eso. Quiero decir, tú seguro que si vienes aquí al CETRI, te van a decir exactamente lo que hay. O sea, la red Vitec está concebida para que aquellos que están, diríamos, en un estadio más avanzado, te puedan, diríamos, dar consejos sobre cómo se hace eso. Y yo conozco bien, quiero decir, en este caso, el CETRI, y ellos seguro que te pueden dar, diríamos, todos los consejos para hacerlo. O sea, que no hay diríamos, que salir, diríamos, de la red Vitec, y seguro que aquí también está del Mar del Plata, que también él ha trabajado sobre eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Y algunos otros compañeros que están aquí que ahora no me sale el nombre. O sea que ahí tienes tú, diríamos, que dialogar y relacionarse. Para eso está la red Vitec, para relacionarse unos con otros. Únicamente una precisión, el estudio ese hay que abordarlo siempre con los profesores que saben. O sea, no es algo que puedas tú hacer solo desde la unidad de vinculación. Te tienes que apoyar en ellos, porque además ellos tienen las redes. Yo llegué a los festivales de la mano del investigador de música antigua. Ese fue el que me dijo, mira, estos son los festivales. O sea, todo este tipo de estudio hay que apoyarse en los propios profesores. Y de paso, el proceso, como siempre, el camino se hace al andar y el aprendizaje, la vida, el camino es el aprendizaje. Ellos también se plantean preguntas y ellos pueden... Entonces, de alguna manera es un aprendizaje para vosotros y para ellos. Y no sé qué es más importante, si que aprendáis vosotros o que aprendan ellos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, agradecemos, Elena, Ignacio. Damos un aplauso.